Actualmente en el mercado ya existe un abanico muy amplio sobre las temperaturas de color de los LED, que antes se ceñía única y exclusivamente a 4000 o PC ámbar. El 3000 apareció enseguida en cuanto apareció el 4000, por decirlo de alguna manera, pero ya tenemos 4000, 2700, 2200, 1800 hasta el PC ámbar. Es decir, tenemos un abanico muy amplio de posibilidades de LED ultracálido. Actualmente existen muchos estudios medioambientales en el que se demuestra que la luz emitida por las distintas fuentes de luz afectan al ciclo circadiano de los seres vivos que la reciben. Es decir, el ser vivo está programado, por decirlo de alguna manera, para reaccionar de una determinada manera cuando la luz es fría o cuando la luz es cálida. Es decir, en los momentos de los amaneceres, donde los amaneceres, me refiero en la parte primera del día, tenemos ahí una luz muy alta en ultravioletas que realmente lo que nos hace es activarnos, y en la parte final del día aparecen las temperaturas de color más cálidas con menos ultravioletas, y lo que nos hace es desactivarnos y inducirnos al reposo. La temperatura de color del LED afecta a los seres vivos del entorno que rodean ese tipo de iluminación. Como podemos ver, vamos a hablar sobre 4 puntos fundamentales, que serían el impacto del alumbrado exterior, evaluaremos la radiancia espectral, estudiaremos la distinta aberración de color en los LED y veremos métodos para clasificar las luminarias. Depende de nuestro espectro luminoso. Mostraremos el abanico que tenemos de temperaturas de los LED y veremos casos de éxito realizados con este tipo de temperaturas ultracálidas. A modo de anécdota, podemos ver en una instalación proyectada primeramente con vapor de sodio de alta presión, un nivel de iluminación bastante alto por los niveles que se pedían en aquella época, estamos hablando de 25 o 30 luxes, pero con un tono de color muy cálido, que era el que nos ofrecía el vapor de sodio de alta presión. Era una urbanización en el que estaba muy cerca el paseo por cerca del monte, y se podían llegar a ver erizos o cualquier tipo de animales. Hace unos pocos años se cambió la iluminación a LED, un LED de 4000, y con un nivel de iluminación el mismo, similar al que tenían antes. Es decir, estamos hablando otra vez de 25 o 30 luxes de media, una iluminación muy alta y con 4000 grados Kelvin. El resultado fue que ese ecosistema, que podía verse de manera más o menos fluida, dejó de verse. Esa temperatura fría, con los mismos niveles que teníamos antes, afecta a ese tipo de animales que podemos encontrarnos a la noche, ¿no? Es decir, simplemente quería mostraros esta anécdota para que veamos que sí que afecta a los seres vivos de una manera bastante radical. Para poder evaluar precisamente esa cantidad de azules, que es la que realmente afecta a los ciclos circadianos de los seres vivos, tenemos que analizar el espectro. Esta parte sería la zona problemática o el lado oscuro del espectro visible de los LED. Sería la parte comprendida entre los 500 nanómetros y los 400 nanómetros de la longitud de onda visible. Esta cantidad de azules lo que hace es afectar a nuestro ciclo circadiano, porque nos simula que estamos en otra parte del día, por decirlo de alguna manera, en la que sería el estado natural de nuestro ciclo de vida. Yo lo que os quería comentar en esta presentación es un estudio que hemos hecho en ATP Iluminación de distintos LED de primeras marcas, LED de alta potencia, que las marcas son Nichia, Osram y Cree. Los hemos denominado con una letra para que realmente podamos tener seguimiento, pero no hace falta que sepamos cuál es cada uno de los datos. Como podemos ver, para iguales temperaturas de color
tenemos distintos datos. Los datos para poder evaluar si es de un LED más problemático, tiene más cantidad de azules o tiene menos, son el porcentaje de radiancia por debajo de los 440 o por debajo de los 500 nanómetros. Esas variaciones tan grandes puede dejarnos fuera en algunas calificaciones dentro de la misma temperatura de color. Lo interesante de esto es que para la misma temperatura de color tenemos valores que pueden variar hasta un 80%, es decir, tenemos un 2,3 por debajo de los 440 nanómetros, un 2,31% de radiancia, y en el otro caso 1,28% de radiancia. Los dos tienen 2200 grados Kelvin, pero cada uno tiene su espectro y su comportamiento frente a los ultravioletas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que la temperatura de color no es una característica que nos garantice la calidad de ese LED. Lo que hemos analizado en el laboratorio de ATP es esos dos LED de distintos fabricantes en distintos ángulos de emisión. Para eso hemos cogido una placa sin ningún tipo de lentes que nos afectarían a la distribución óptica y lo hemos medido en 3 ángulos: a 0 grados, que sería completamente perpendicular a la fuente luminosa, a 45 y a 80 grados. Con esto, aparte de determinar el espectro luminoso, lo que vamos a ver es si cambia o no ese espectro y si cambia o no la temperatura de color. Esto es el reflejo de los 3 ángulos en un fabricante. Como vemos, la variación es casi constante en la temperatura de color. Estamos hablando que estamos todo el rato muy cerca de los 2200 grados Kelvin de temperatura, solamente hay una variación de 76 grados Kelvin, eso es muy poco, y que el espectro de azules es prácticamente constante en los 3 ángulos de captación. Este es el otro fabricante. Son fabricantes de primeras marcas y, sin embargo, vemos que en este otro la diferencia ya pasa de 76 que teníamos en el otro a 264. Esto ya nos empieza como a escatimar el resultado. Es decir, yo pensaba que tenía un buen fabricante con 2200 grados Kelvin, pero realmente el LED no se va a comportar igual. De hecho, vemos cómo en el ángulo de 0 grados tenemos una cantidad de porcentaje de azules casi 8 veces más grande o 10 veces más grande que cuando lo estamos a 80. ¿Qué se traduce este tipo de efecto? Aquí podemos ver los dos fabricantes en la misma diapositiva. Vemos que uno para los distintos ángulos se mantiene constante y el otro se mantiene, en el otro hay esa variación tan grande, ¿de acuerdo? Aquí se remarcan la zona oscura de nuestro LED, la parte de las radiancias azules, y ahora esto lo que se va a traducir es un efecto en la luminaria. Lo que podemos ver en esta luminaria es que el que se mantiene constante en los distintos ángulos de proyección, el difusor, que es una forma de verificar esa temperatura de color en los distintos ángulos, es completamente uniforme, el de la izquierda. Sin embargo, en el de la derecha vemos como la parte de arriba es un tono cálido y por debajo es un tono blanquecino. Eso es lo que denominamos aberración de color. Este efecto en alumbrado exterior tampoco es determinante, sí así en el interior, donde necesitamos iluminar un objeto muy cercano, muy concreto, y podría cambiar incluso la tonalidad. Lo que quiero transmitiros es que la temperatura de color es simplemente un referente para tener en cuenta dónde nos estamos moviendo de ese LED, pero no es ni mucho menos una característica única y fundamental para determinar quiero este LED o quiero este de otro. Para determinar precisamente la calidad de estos LED, así como yo he hecho estos estudios en el laboratorio, existen distintas normativas que ya están poniéndose a disposición de cualquier persona que pueda licitar o que pueda preparar, mejor dicho, un pliego de condiciones de un proyecto. Es decir, tenemos el índice espectral G de Andalucía, tenemos un decreto en Cataluña y tenemos un reglamento de la protección del medio ambiente nocturno en Menorca.
Todos ellos coinciden en esa evaluación específica del espectro luminoso. Es decir, nosotros tenemos una temperatura de color, pero realmente lo que nos interesa saber es un paso más. Cómo se comporta internamente esa temperatura de color, que como hemos visto es distinta. Aquí sería el índice espectral G, que realmente es una herramienta que es para evaluar precisamente lo que estamos hablando. La cantidad de radiancia azul en dos franjas, ¿no? Por debajo de los 440 y por debajo de los 500 nanómetros. Si vemos a continuación, es una herramienta que tú, con tu espectro luminoso del LED, lo cargas en esa herramienta y te da unos valores. En esta comparativa lo que podemos ver es que para el caso, por ejemplo, de los 3000 grados Kelvin, habría uno que si nos tuviéramos que determinar en una zona E3 en este momento, estamos hablando del reglamento de Andalucía, podría pasar o no pasar, siendo los dos 3000. Es decir, si el índice G es mayor de 1,5, está permitido. Si es menor, no. Me voy al caso de los 3000 y yo tengo que un fabricante me da 1,53 y otro me da 1,33. Es decir, la característica de la temperatura de color no ha sido determinante para decir que mi LED es suficientemente bueno para esa instalación. Afortunadamente, el estado del arte de los productores de los fabricantes de los LED ha crecido espectacularmente y podemos encontrarnos con el abanico que os he comentado al principio, desde los 1800, pasando por el 2200, 2700, 3000 y hasta el 4000, que sería un poco el límite para alumbrado exterior, cosa que en España ya se ha determinado que el 3000 será nuestra máxima temperatura de color en el exterior. Es decir, teniendo todo este abanico, ya no estamos centrados para un proyecto que tengamos que concentrarnos en la conservación del medio ambiente, irnos a un PC ámbar o si no irnos a un 3000. No, tenemos más opciones entre medio y que podemos adecuar para que nuestros proyectos queden perfectamente iluminados y protegiendo al medio que los rodea. Aquí simplemente os quería enseñar un par de casos de éxito que realmente ha sido espectacular. Teníamos en Oreña, fue la implantación de todo un casco urbano, cambiar desde sodio, halogenuros y cualquier mezcla a todo el pueblo con 2200 viales y plazas. La reproducción cromática el cambio ha sido bestial. Cualquier tipo de zona verde y cualquier zona de vial, el cambio es muy grande y puede apreciarse que en esta misma foto las uniformidades no es que se hayan mantenido, se han aumentado muchísimo y se ha controlado el flujo al hemisferio superior. Es decir, con la tecnología LED, incluso en faroles ornamentales, estamos viendo en esta misma fotografía que las fachadas dejan de estar iluminadas y más por encima de la línea de las luminarias, y vemos cómo realmente la uniformidad es espectacular. Un dato muy importante, estábamos valorando alrededor de 150 vatios y 100 vatios en algunos puntos dobles y ahora estamos metiendo 25, 35 y en los viales 50 vatios. El cambio de la potencia estamos hablando de un 70% menos de instalación. Otro caso espectacular es el caso de la Plaza Mayor de Gijón, en el que la iluminación solamente la podemos conseguir con dos puntos centrales de mayor altura y con la iluminación de los porches. Como veis, la uniformidad es espectacular y el control de la luz también es muy alto. Otro caso muy espectacular fue el centro de Soria capital, que se cambió a esta temperatura de color 2200 y hubo que salvar distintas casuísticas de viales, plazas, arbolados, cantidad muy saturada de puntos. Esta plaza en concreto tiene 11 vatios cada punto. La uniformidad es espectacular, obviamente, porque están muy cerca, pero también controlamos que no nos tape esa iluminación con los árboles. Esta temperatura de color, que sí que realmente nos sirve de referencia para saber si nos vamos hacia una temperatura de color u otra,
se utilizó en Soria como una especie de demo. Se puso distintas temperaturas de color y sin decir ningún tipo de característica ni especial que tenía ni detalle de la cantidad de radiancias, se le preguntaba a la gente por cuál estaba o con cuál se encontraba más cómoda o con cuál le gustaba más. Todos coincidían en las luces cálidas. Hay situaciones en las ciudades, centros históricos o cascos antiguos, donde realmente se invita a pasear y que no es un ritmo trepidante el que hay que imponer en la ciudad, y la gente está mucho más a gusto con este tipo de iluminación, más cálida, que con una iluminación con una temperatura de color mucho más alta. Como conclusión, os quiero centrar un poco el resumen de esta presentación. La componente azul del espectro de los LED es un factor determinante en la evaluación del impacto medioambiental. La temperatura de color no es suficiente para determinar ese impacto. Ya hemos visto que a misma temperatura de color tenemos distintos valores de tantos por cientos de azules. Hay que evaluar precisamente ese espectro del LED para tener toda la información y poner en nuestros proyectos la temperatura del LED o de la fuente de luz que queramos incorporar. La temperatura de color más cálida tiene menor impacto ambiental y resuelve lumínicamente cualquier tipo de situación.